¿Cómo sabemos cómo se desarrolla un feto si no podemos verlo directamente? Los médicos cuentan con equipos que les permiten observar el interior del cuerpo humano. Quizás estés familiarizado o familiarizada con equipos como las máquinas de rayos X que permiten observar los huesos. Al igual que una máquina de rayos X, una máquina de ultrasonido permite observar el interior del cuerpo, pero en lugar de mostrar huesos, permite ver tejidos blandos. Una máquina de ultrasonido puede mostrar imágenes en tiempo real del interior del cuerpo. Un ultrasonido es una prueba médica que utiliza ondas sonoras para crear imágenes de los tejidos blandos del cuerpo. Los ultrasonidos se pueden usar para observar partes del cuerpo como la vejiga, los riñones y el abdomen, para revisar glándulas, asegurarse de que los órganos estén sanos o identificar causas de dolor. Un ultrasonido prenatal es cuando esta prueba se utiliza para evaluar o monitorear un embarazo. Los ultrasonidos prenatales son seguros en cualquier etapa del embarazo. Se recomienda realizar al menos un ultrasonido durante el embarazo, aunque es común realizar 2 o más. Si existe alguna preocupación sobre el embarazo, un médico o una partera pueden solicitar ultrasonidos con mayor frecuencia para contar con información actualizada que les ayude a tomar decisiones. ¿Qué sucede normalmente durante un ultrasonido prenatal? Un técnico, conocido como sonografista, aplicará un gel sobre el abdomen. Este gel ayuda a que las ondas sonoras creen una imagen. El técnico colocará un transductor conectado a una computadora sobre el gel y lo moverá por el abdomen. Este transductor envía ondas sonoras de alta frecuencia que la computadora mide y transforma en imágenes. ¿Qué información se puede obtener de un ultrasonido prenatal? Los ultrasonidos prenatales se pueden utilizar para confirmar la fecha estimada de parto, verificar si hay más de un feto, como en el caso de gemelos o trillizos, obtener información sobre el crecimiento del feto y asegurarse de que el embarazo no se esté desarrollando fuera del útero. Lo que se puede observar depende del tipo de ultrasonido y de la edad gestacional del embarazo, que es una forma de indicar cuántas semanas de embarazo han transcurrido. Debido a su formación especializada, el sonografista puede observar la imagen del ultrasonido y tomar mediciones. El médico, como un ginecólogo obstetra o un radiólogo, revisará las imágenes para buscar señales de que el feto se está desarrollando según lo esperado y explicará esta información a la paciente. Una persona sin esta formación especializada no sabrá exactamente qué está observando. Hemos estado observando un ultrasonido de un embrión de aproximadamente 9 semanas de gestación. En esta etapa, el embrión aún es muy pequeño, aproximadamente del tamaño de una uva. La parte que se desarrollará en la cabeza se ve grande en comparación con el resto del cuerpo, lo cual es esperado en las etapas tempranas del desarrollo. Al observar con atención, puede ser posible ver la forma inicial de lo que se convertirá en la columna vertebral, que puede verse como una línea delgada y con pequeñas protuberancias a lo largo de la espalda del embrión. Se comienzan a notar pequeños bultos donde crecerán los brazos y las piernas. En el rostro, las áreas donde se formarán los ojos, la nariz y la boca empiezan a tomar forma. La parte del cuerpo que se desarrollará en un pene o en una vulva y vagina comienza a crecer, pero en este momento luce similar en todos los embriones, y aunque no son visibles en el ultrasonido, los tejidos que se convertirán en el hígado, el estómago y los riñones están comenzando a desarrollarse. Es posible ver un parpadeo en el área del pecho. Esto es actividad cardíaca, lo que indica que el tejido que se convertirá en el corazón está en desarrollo. Ahora, observemos un ultrasonido de 12 semanas de gestación. A las 12 semanas, el feto aún es pequeño, aproximadamente del tamaño de una lima, pero se pueden ver más características en la imagen del ultrasonido. La cabeza, el cuerpo, los brazos y las piernas son más fáciles de distinguir y están más desarrollados que en etapas anteriores. El feto puede moverse o cambiar de posición, y estos pequeños movimientos a veces se pueden observar en la pantalla. Los dedos de las manos y los pies están más claramente formados. Puede ser más fácil observar si se está formando un pene o una vulva, pero aún es difícil confirmarlo mediante ultrasonido. El corazón, aunque no está completamente formado ni funcionando como lo hará después del nacimiento, está latiendo
y generalmente se puede observar un movimiento intermitente en el área donde se encuentra. Con equipos especializados, es posible observar algunas formas iniciales de órganos internos, como el estómago o la vejiga, dependiendo de la calidad de la imagen. El cordón umbilical, que es la estructura que conecta la placenta con el feto, proporciona nutrientes. En la mayoría de los embarazos, se recomienda realizar un ultrasonido alrededor de las 20 semanas. Este se llama ultrasonido anatómico. Durante este estudio, el proveedor de atención médica examina cuidadosamente el desarrollo del feto, midiendo partes del cuerpo y evaluando cómo están creciendo y funcionando los órganos. Pueden observarse el cerebro, el corazón, la columna vertebral, el estómago, los riñones, la vejiga y otras estructuras. Este estudio también puede ayudar a identificar cualquier preocupación o diferencia en el desarrollo que pueda requerir seguimiento o atención adicional. Los ultrasonidos son una herramienta médica útil que permite a profesionales capacitados observar el desarrollo del feto en diferentes etapas del embarazo. Aunque algunas partes del cuerpo o movimientos pueden ser visibles en la pantalla, comprender lo que se está observando requiere formación y experiencia especializadas. Cada embarazo es único y lo que se puede ver en un ultrasonido puede variar según el equipo, la etapa del desarrollo y muchos otros factores.